El Diván de Chus es un espacio en el que abordamos diferentes trastornos psicológicos de la mano de Chus González, psicóloga clínica que nos ayudará a afrontar mejor situaciones con las que convivimos en nuestro día a día. Poneos cómodos y escuchad. Abordamos el segundo episodio del Diván de Chus que habíamos dejado en el anterior, en el sexto capítulo, con la autoestima. Ese es el motivo que nos trae de nuevo hasta aquí, recordando una de las definiciones que Chus nos daba en aquel episodio respecto a la autoestima como saber lo que vales para tener lo que mereces. Bueno, seguimos confiando plenamente en esa definición, ¿no, Chus? Sí, yo creo que es muy acertada. Vale. Y habíamos terminado el episodio anterior hablando de lo que determina en la personalidad de un niño posterior adolescente el entorno familiar, el educacional, y en lo que influye en su posterior autoestima, en el desarrollo de esa autoestima para que vaya hacia arriba y no lo contrario. Y habíamos hablado del compararse, ¿no? El compararse es uno de los síntomas que se detectan a priori como una baja autoestima. ¿Podemos hablar de otra serie de síntomas, Chus? Cuéntanos. Sí, partimos de entrada, como comentábamos en el anterior episodio, pues de un aprendizaje en la infancia complicado, vamos a decirlo así. Entonces, es muy importante, quiero reseñar que esto no se puede cambiar, pero el camino posterior sí podemos cambiarlo. Todo lo que pase a raíz de ahí depende de nosotros, todo lo que vayamos a crear a partir de este momento o experimentar, ¿no? Entonces, ¿qué pasa? Que esa persona continúa creciendo, empieza a relacionarse con el entorno cada vez más y empieza a compararse con los demás. ¿Qué pasa? Que cuando se compara con los demás se infravalora siempre. No se compara desde una perspectiva positiva, porque una persona que tiene una autoestima positiva de entrada no se compara. Si yo pienso que soy suficiente, no tiene un sentido que soy más o menos suficiente que. La comparación ahí no tiene sentido. Entonces, siempre que nos comparamos, lo hacemos para infravalorarnos, dando por hecho que yo no puedo alcanzar la meta que alcanzas tú. Es como si digo, fíjate, Elena es una periodista estupenda, qué bien. Yo, bueno, fatal, increíble, yo no puedo hacer esto. ¿Por qué no lo voy a hacer? Probablemente tendré un camino que hacer, pues lo mismo que has hecho tú, una preparación, una X, ¿no? Pero las habilidades tengo las mismas, porque el otro día partíamos de una base que quiero resaltar con mayúsculas, que el ser humano, por definición, está dotado de una naturaleza perfecta y un potencial infinito. Adiós. O sea, eso es así. Entonces, puedes convertirte en un gusano o en el rey de la selva, lo que más te apetezca, ¿vale? Hemos visto cómo esas experiencias tempranas empiezan ya a condicionar y luego en la edad adulta continúa. Pues empiezo a compararme. Si veo al otro siempre mucho más elevado que yo, si yo a ti te subo al primer piso, ¿yo dónde me quedo? En el sótano. Siempre miro para arriba, ¿vale? Entonces esa situación es fatal. ¿Por qué es fatal? Porque nos enfocamos en nuestros límites, en aquello que nos impide crecer, en lugar de enfocarnos en un crecimiento ilimitado. El crecimiento puede ser absolutamente ilimitado. O sea, la gente dice, bueno, es que este es rico y yo no. Pues, ¿por qué? Bueno, que tiene suerte. No, suerte. No, perdona, yo no creo en la suerte. La suerte no existe. Existe el que tú crees las circunstancias adecuadas para llegar a conseguir el propósito que tú te tengas, pero ¿quién te va a impedir crecer hasta donde tú quieras crecer? No, es ilimitado, ¿no? Entonces, eso es un síntoma que se ve clarísimamente, enfocarse en los límites en lugar de las posibilidades, ¿no? La importancia de la pareja es otro tema que también es muy importante en esto. Podemos ver como una persona con baja autoestima tiene muchas posibilidades de tener como pareja una persona tóxica. ¿Y qué ocurre? Cuando tenemos una persona tóxica de pareja, dejamos de creer en nosotros y todo lo que nos rodea es una miseria absoluta. Sin embargo, si tenemos una autoestima positiva y solemos tener a nuestro lado una persona similar,
porque existe la ley de las semejanzas, que quiere decir que lo semejante atrae a lo semejante, no lo contrario, como se dice ahí. Curioso. Entonces, si tenemos a nuestro lado una persona que nos apoya, que cree en nosotros, evidentemente eso todavía nos da más energía para subir. Entonces, la pareja también puede ser un potencial que nos ayuda a elevarnos o nos ayuda a hundirnos. Claro. Efectivamente, ¿no? El entorno laboral, las relaciones interpersonales también se suelen ver afectadas cuando hay déficit de autoestima. O sea, equivale a todo en la vida cotidiana. Pero hay un tema que es muy importante, que antes mencionamos un poquito de soslayo, y es que yo te decía que la puerta abierta a la esperanza es que sí se puede cambiar, ¿vale? El 70% de la autoestima es aprendida, con lo cual la podemos cambiar. Pero también hay posibilidades de no cambiarla. ¿Cuándo sucede esto? Pues cuando hay personas que no detectan ninguna dificultad en su vida, ninguna carencia, ninguna disfuncionalidad, consideran que todo está bien, aunque tengan síntomas, pues por ejemplo, de enfermedades, o las relaciones no me funcionan, o tengo miedos, bueno, hay un montón, ¿no? Entonces, cuando nos quejamos continuamente, que nos sentimos mal, pero lo negamos, nos autoengañamos, lo justificamos, lo normalizamos, no vamos a hacer nada. Eso es un problema porque necesitaría la ayuda de alguien de su entorno que le dijera, oye, mira, es que yo creo que tienes un problema. Bueno, pero hay gente que piensa que es el mundo el que tiene el problema, no yo. Ya. ¿Sabes? Entonces, es verdad. ¿Sabes? Entonces, bueno, pues si es el mundo, pues uno le puede echar la culpa de eso al mundo, a la suerte, al destino, a Dios y a San Pedro. Me da lo mismo, ¿no? Pero todo menos asumir su responsabilidad. Entonces, si una persona no asume esa necesidad de cambio desde el interior y de una manera voluntaria, no buscando culpables, porque es otra proyección que solemos hacer, no es que el problema es el trabajo, el problema es la pareja, el problema es la familia, todo es lo externo a mí y realmente el problema soy yo a la hora de relacionarme de manera inadecuada con todas esas variables, con lo cual el cambio viene desde el interior. No es desde el exterior, perdón. Entonces, en el momento que contemplamos esa necesidad, ese deseo de cambiar y pasamos a la acción, como antes comentábamos, y hacemos un programa adecuado para generar ese cambio, entonces empezamos a desarrollar un buen sentido de lo que yo valgo. Que esto es algo que la mayor parte de la gente que no tiene autoestima o no es la autoestima adecuada no tiene. Pero no para encontrar la aprobación externa, sino por mí mismo y para mí mismo. O sea, mi propio ombligo empieza y termina en mí. Y mi felicidad o mi bienestar empieza y termina también en mí. Es mi responsabilidad. Si yo no asumo esa responsabilidad, difícilmente va a haber ningún cambio. Y una pregunta que se me estaba ocurriendo pensando en algunos personajes que pasan a lo largo de la vida de uno o de una. Una persona que machaca a otro o a otra, ¿tiene un problema real de autoestima? Sí, realmente lo tienen los dos. Esa persona tóxica, ¿ah, sí? Claro, tiene un problema el que machaca y el que permite ser machacado. Eso es una de las características que hay con este tipo de situaciones, es concretamente en el entorno de las relaciones de pareja y no pareja. También ocurre en relaciones interpersonales, por ejemplo, el moving o el laboral o, por ejemplo, con personas tóxicas de nuestra familia. Madre mía, es que es mi madre, es que ¿cómo me voy a separar de mi madre? Yo entiendo que es más complicado, pero si tu madre es una persona tóxica, tienes que poner los límites adecuados y tienes que protegerte tú, por muy madre que sea, porque tu madre es como es, porque ha aprendido a ser así, porque viene de un determinado entorno, y si la madre no tiene conciencia de que tiene algún problema, como acabamos de ver, la madre no va a cambiar, cambiarás tú, pero tu madre está encantada de haberse conocido y seguro que tiene argumentaciones y justificaciones miles. Y suele ser tarde para cambiar. A una persona ya de determinada edad es complicado, ¿no? Bueno, yo tengo pacientes de 80 años, ¿eh? Ah, ¿sí? ¿Qué me dices? Sí. Y sobre todo parejas. ¡Ah! Me encanta. Parejas que se canean que no veas. ¿Pero qué me estás contando? Pero que se canean verbalmente, ¿me quieres decir? Bueno, verbalmente y con algún sartenazo que otro, pues también. Y es recuperable esa relación. Bueno,
Cositas se pueden arreglar, pero tampoco vamos, es que hay casi como falta de tiempo material para hacer una reestructuración cognitiva importante. Pero lo que me decías antes, que me parece muy importante, en los casos de maltrato psicológico y físico, son personas que fueron maltratadas en su infancia, habitualmente. Entonces, a través de ir minando la autoestima, en este caso del compañero, del otro, el maltratador o maltratadora, que hay muchas maltratadoras, no solo maltratadores, quiero dejar esto claro, ellos fortalecen su propia autoestima a través de la dominación, ¿vale? Entonces, ambas partes tienen un problema de autoestima. El maltratador, evidentemente, necesita empequeñecer a la otra persona para así sentirse más fuerte y más poderoso. Y la víctima tiene un problema obvio por dejarse maltratar. Son personas que tienen un autoconcepto muy débil, muy bajo, se sienten débiles, se sienten vulnerables y se sienten poco merecedoras de algo mejor. Que esto también está refrendado mucho pues, a través de la religión judio-cristiana, que es la que predomina en este país, donde, bueno, pues es lo que te ha tocado y tú tienes tu pareja, tu marido, el que tú te has buscado, luego tú te lo has buscado, no se te ocurra protestar porque es responsabilidad tuya. Y esto es así y vas con la cruz a cuestas camino del Calvario. Y esto no es ningún calvario, ni hay que llevar ninguna cruz a cuestas. Una persona tiene todo el derecho del mundo a equivocarse y a través de sus equivocaciones a crecer, darse cuenta que eso no le está sentando bien y cambiar. Porque meter la pata una vez no quiere decir que tengas que morirte con la pata metida. Ya, claro, bueno, eso está clarísimo. Ya. Ya, pero... A las señoras mayores, a las madres de... Ay, por Dios. Bueno, me gustaría que nos contaras, que nos hablaras, Chus, de los enemigos de la autoestima. ¿Cuáles son? ¿Cuáles son esos enemigos que están en contra de una autoestima en condiciones, que debería ser una autoestima elevada, alta? Pues mira, los enemigos principales desde mi punto de vista es el autoconcepto negativo que todos tenemos, ¿vale? Antes te comentaba que normalmente cuando una persona tiene una autoestima negativa o baja o escasa o débil, empieza a menospreciarse, a descalificarse y a rechazarse. Te hablaba de las creencias limitantes, que son esas creencias, esos pensamientos que yo tengo sobre mí, que tengo profundamente arraigados en mi conciencia. Entonces, si yo considero que no soy importante, valiosa, capaz, suficiente, que no puedo, que soy débil, tonta, fea, vulnerable, todas esas cosas, pues evidentemente, como puedes suponer, todas las consecuencias de eso van a ser igual de negativas que esto que me digo a mí misma. Entonces, ese autoconcepto tan negativo, lógicamente, condiciona mi vida 100%. Luego, lo de la comparación que veíamos antes es también un enemigo total, porque tenemos que asumir que hay diferencias entre las personas según nuestros dones y según nuestros talentos. Todos tenemos dones y talentos que son innatos y otros son aprendidos. Pero si no nos damos valor a nosotros, solamente le damos valor a los demás y siempre el valor nuestro está establecido comparándonos con los demás, pues es un camino que tampoco es adecuado para tener una autoestima saludable. Luego, otra variable muy importante es la negatividad. Todos son mejores que yo y no voy a conseguir mi objetivo porque si todos son mejores que yo, ¿yo qué soy? Pues algo negativo. Y yo no lo voy a poder conseguir, ¿no? Exacto. Entonces ahí viene una consecuencia muy importante que es, yo puedo elegir emprender un viaje hacia el éxito o me puedo paralizar. Si tienes una buena autoestima, pues entonces definirás logros de una manera adecuada, progresiva, con metas realistas, etcétera, etcétera, y lo harás. Pero si tienes una autoestima negativa, entonces te paralizas, te rindes sin ni siquiera intentar nada, porque si yo ya sé que no puedo y me digo a mí misma que no puedo y todos los días cuando quiero salir a correr me digo que no puedo, pues es que no me pongo ni las zapatillas. Con lo cual ahí viene la parálisis y luego una persona se queja, claro, es que yo no puedo hacer nada. Pero viene de ahí, de la parte cognitiva, que es lo que nos decimos a nosotros mismos. Y hablando de la parte cognitiva, viene también otra consecuencia muy importante que es el miedo, ¿vale? El miedo es una reacción que siempre está en nosotros y es necesario para evaluar los riesgos de nuestras decisiones.
pero cuando hay un peligro real, un peligro objetivo. Ahora, cuando seguimos sintiendo miedo y es un peligro imaginario, porque yo pienso que me puede pasar tal cosa, entonces ese miedo produce parálisis porque nos bloqueamos y no podemos seguir adelante. ¿Qué pasa? Que cuando hay esa parálisis, entonces aumenta la frustración porque no puedo hacerlo y la sensación de fracaso. Con lo cual, si ya tenía una autoestima negativa, ahora ya recontra negativa, ¿vale? Entonces sí podemos decir que a mayor cantidad de miedo, mayor cantidad de inseguridad y menor cantidad de confianza y de autoestima. La confianza en estos casos en nosotros mismos y en nuestro potencial desaparece absolutamente. Y fíjate que todo esto es falso, porque los miedos no dejan de ser fantasmas que elaboramos en nuestra imaginación. Ese famoso tuyo, y sí, ¿no? Exacto, eso es así. Entonces, si no nos aceptamos porque nos fijamos en lo que no nos gusta, esto es erróneo, esto está creado en nuestra mente, pero aún así lo creemos, lo sentimos y lo confirmamos con nuestros actos. Aquí viene lo de la profecía autocumplida, ¿no? Yo creo que no puedo y no puedo. Y me demuestro continuamente a mí misma que no puedo. Y fíjate que esto tiene una solución estupenda. ¿Por qué en lugar de fijarte no en cómo te ves, te fijas en cómo deseas verte? Entonces ahí tienes una expectativa muchísimo más positiva. Si tú cambias el foco de atención, todo cambia. No pongas el foco de atención hacia tus defectos, sino hacia tus fortalezas, que todos las tenemos. Sí, claro. Yo muchas veces le digo a mis pacientes que yo no les voy a dar nada que ellos no tengan. Simplemente les ayudo a desoxidar los recursos que ellos tienen, que por falta de uso están oxidados. Claro. Y hacerlos aparecer, ¿no? Y hacerlos aparecer. Pero realmente yo no pongo nada nuevo ahí. Pongo la luz que les permite que ellos se den cuenta. Interesante. Y bueno, es fascinante, ¿no? Cuando una persona abre los ojos y lo ve, es que me emociona porque es increíble. Es como alguien dice, ostras, y yo siempre he sido así. Ya. Es como decir, pues una persona que se siente un patito feo y se da cuenta que es un cisne maravilloso y dice, ¿y siempre he sido así? Pues es que nunca lo he visto. Y he crecido toda la vida pensando lo contrario. Qué tremendo. Y pensando que no puedo. Y ahora me doy cuenta, pues que realmente todo esto lo he hecho yo. Es como un despertar y una toma de conciencia que se te abren de repente mogollón de posibilidades. Y entonces ahí es cuando crees que eres valioso, que eres capaz, que no te va a frenar absolutamente nada, que todo depende de ti. Eso te empodera de una manera, vamos, como los mejores tacones del mundo. Vamos, que te comes el mundo directamente. Que lo de los tacones también es muy importante, ¿eh? Ah, sí, a ver, esa teoría taconil, ¿cuál es? Bueno, yo he trabajado bastante el tema del esquema corporal y se trabaja muchas veces la postura corporal, ¿no? Entonces, yo muchas veces le digo a mis pacientes que busquen una postura corporal de poder. De entrada dicen, una postura corporal de poder, ¿eso qué es, no? Y siempre les pongo el ejemplo de Superman. ¿Cómo está Superman? Pues Superman está plantado en el suelo, con las dos piernas paralelas, el pecho palomo así, las manos ahí en jarras. Sí. O sea, ¿a ti realmente te apetece decirle algo negativo a una persona así? Oye, pues yo adopto mucho esa posición, de ponerme en jarras Pues sin ser consciente. No, y la gente, las señoras de los pueblos, estas señoras Ay, sí, recias, tal, ¿qué pasa? Que no le tose nadie. nadie. ¿Vas a decir a mí no sé qué? ¿Vale? O, por ejemplo, esta es una postura que también lo utilizan mucho los adolescentes cuando van de chulitos, Sí. bueno, los ya más jovencitos, ¿no? Antes de una pelea, es como, ¿qué pasa, tío? Que aquí estoy yo. Ahí dice, ¿sabes? Entonces, esa es una posición típica de poder, ¿no? Ah, sí. Y también se dice que cuando una persona se sube a unos tacones, una mujer habitualmente, la espalda se arquea en una postura que tiene mucho que ver con esta que estamos hablando del pecho palomo o Superman, Sí, ¿sabes? Sí. Te subes a unos tacones y entonces la columna vertebral adquiere una curvatura
que se relaciona con esa postura de poder. Y esto informa, esta postura, a través de la memoria corporal, informa al cerebro de cómo me percibo y cómo me planto delante de la gente. ¿Vale? No quiere decir esto, vamos a ver, que haya que ir con tacones todo el santo día. Claro, eso te iba a decir ahora, que los modistas nos están, y la moda nos está aconsejando o llevando por unos derroteros totalmente contrarios para que vayamos en zapatillas a todas partes. Evidentemente, una persona que tiene una buena autoestima, como si va descalza, no pasa absolutamente es verdad, nada. Estoy contigo. ¿Vale? Ahora bien, si tienes alguna situación, no sé, pues que te enfrentas a un público que a todos nos da un poquito de respeto de, ay, tal, pues un taconcillo no viene mal. Vale. Porque si tenemos algo que nos puede ayudar, pues oye, utilicémoslo. ¿por qué no lo vamos a utilizar? Y de hecho, para mí una de las cosas más elegantes, un hombre a lo mejor te diría que es sexy, que también, es una mujer que sepa andar con tacones. Me parece, lo más. Con tacones que no andamios. Que no andamios, no, el tacón, o sea, tienes que ir con taconazo sin que se note que vas con taconazo. Amiga, estaría complicada. Eso ya, sí. No toda la gente que lleva tacones puede o debería de llevar. Vamos a dejarlo ahí. Vamos a pasar a otra cuestión importante, Chus, si te parece, que es como... a mí me gustaría que nos aconsejaras sí. cómo cuidar, cómo cultivar nuestra autoestima. Pues mira, yo empezaría a decirte en fijarte no en cómo te ves, sino en cómo deseas verte. Es bien. como tú puedes escribir la carta a los Reyes, ¿vale? Haciendo una declaración de cómo es tu deseo o cómo es tu sueño. En función de lo que deseas, siempre de tus fortalezas, nunca de tus debilidades, bien. ¿vale? Porque en definitiva no nos aceptamos porque nuestra visión está basada en lo que no nos gusta. Pues lo que hablábamos antes del patito feo, pues a lo mejor yo tengo, yo qué sé, pues hago natación y soy de torso ancho y me estoy fijando única y exclusivamente en el torso, ¿vale? Sí, de hecho, por ejemplo, en los trastornos de alimentación, una de las cosas que prohibimos siempre, hablando del esquema corporal que hablábamos antes, una persona con esta problemática siempre se mira por partes. Se mira la parte del cuerpo que no le gusta y entonces está continuamente reforzando esa visión negativa de sí misma. Se mira la barriga, se mira el culo, se mira la cadera, los tobillos, lo que no le gusta y entonces va fraccionándose su visión y reforzando continuamente lo que no le gusta. No tiene una visión global de cuerpo entero, ¿vale? Entonces esto... Bueno, es un ejemplo, ¿no? De cómo tenemos que vernos de cuerpo entero, evidentemente. Tenemos que aprender a ver lo que el espejo nos devuelve, que la mayor parte de las veces hay mucha gente que ni siquiera se mira. Bueno, y si se mira no se ve. Es como, bueno, pues para ver si estoy, no sé, peinada, por ejemplo, ¿no? Pero es incapaz de verse más allá, de reconocerse, de decir, ¡hala, mira, qué guapa estoy hoy! O qué estupenda, porque además enseguida te dicen, ¿qué pasa? ¿Que no tienes abuela o qué? ¿Qué gilipollez? O sea, una cosa es ser una persona vanidosa que viva continuamente de su imagen y otra cosa, que bueno, que además a mí eso, si le va bien, pues estupendo, ¿no? Claro. Pero eso ya sería, digamos, una persona más de corte narcisista. Pero realmente estoy hablando de reconocerme, pues si hoy estoy mona, pues estoy mona. ¿Qué pasa? Que si digo todos los días que estoy hecha un fiasco, ay, pobrecita, bueno, qué bien, eso está muy, muy reforzado también socialmente, ¿no? Esto de esa compasión plañidera que no va a ningún lado, ¿no? Pero si una persona dice, bueno, es que yo estoy estupenda, pues es muy típico que te contesten, ¿qué pasa? ¿Que no tienes abuela o qué? O sea, como que está mal visto que una persona se reconozca y eso es el primer error que tenemos. Entonces, es muy importante cambiar ese foco de atención. Voy a dar la luz. Vamos a dar la luz que se nos está viniendo la nube encima. Un poquito lluvioso, ¿no? Entonces, cambiar el foco de atención me parece importantísimo, que sea de nuestros defectos a nuestras fortalezas. Bien. ¿Vale? Porque si nos comportamos como nos vemos, es estupendo. No como nos ven los demás. Porque si tienes una persona que te envidia, te va a poner a parir. Y si no le gustas, también te va a poner a parir. O sea, que te pongas como te pongas, te va a poner a parir. Exacto. Con lo cual es muchísimo mejor que prestes atención hacia lo positivo y hacia lo que te gusta de ti, que no
a otras cosas porque los demás te digan o te dejen de decir. Ujú. Y de hecho hay una pregunta que yo le digo muchas veces a mis pacientes, le pregunto ¿de qué te sientes orgullosa? Entonces, también hacer un poquito de autorreflexión y pensar, bueno, ¿de qué me siento orgullosa de mí? Y empezar a buscar las cosas positivas que yo tengo. Es muy importante hacer, por ejemplo, un diario de valores, de mis rasgos de personalidad. Todo este tipo hay un montón de técnicas y de ejercicios para buscar ese reconocimiento y primeramente para tomar esa conciencia de la que hablábamos antes de quién soy y cómo soy, que la mayor parte de la gente no se conoce. Toda la vida viviendo contigo misma y no te conoces. Es cierto. Es así. Entonces, buscar esas calificaciones positivas de ti misma y que te las digas a menudo. Uh-huh. No todo el día, qué fea estoy, qué fea estoy, qué fea estoy. Qué mal me ha salido esta clase. Me he chocado con no sé qué. Esto parece que lo llevamos ahí y nos lo repetimos 20 veces. Pues ¿por qué no nos repetimos todo el día para registrar en tu memoria a corto plazo todas las cosas que te han salido bien en el día de hoy, que te han gustado, que te han llamado la atención de una manera positiva? Yo es un ejercicio que lo suelo utilizar mucho para los trastornos del sueño, para el insomnio sobre todo, que es hacer un repaso de todas las cosas que han pasado chulas a lo largo del día. Pero cosas que pueden ser sensaciones, no tienen que ser grandes cosas o imágenes que ves. Pues yo esta mañana pasaba por la Alamedilla y había en un banquito ahí 2 personas ya bastante viejecillas cogidas de la mano que no sé, me inspiró una ternura bestial, ¿no? O mira, están ya poniendo el de Navidad, el alumbrado de Navidad, o sea, pueden ser sensaciones, no hace falta que sean grandes cosas, ¿no? Pero nos fijamos muy poco en las cosas positivas y ahí incluso debería decirme a mí misma, oye, pues qué bien que me he fijado, que me he enterado, porque una persona que va por la vida a 100 por hora no ve más allá de sus narices. Y está bien que incluso las anotemos, como tú dices, ¿no? Que tengamos un cuadernito monísimo si queremos también, unas hojas en cualquier sitio para apuntar todos esos momentos y esas sensaciones que las tenemos, seguro, o sea, 100%. Lo que pasa es que tenemos que prestarnos atención, tenemos que focalizar más. No le prestamos atención. De hecho, ahora hay uno que está muy de moda, ahora, diarios y libretitas maravillosas. Hay un montón de gente que hace unos trabajos estupendos en este sentido. Nada de, bueno, me compro ahí en el chino la libretita más baratita. Mira, yo hace tiempo que llegué a la conclusión de que nos tenemos que rodear de cosas bonitas. Exacto, sí. ¿Verdad? Yo, por ejemplo, que soy gallega y llevo mucho lo de Galicia Calidades. Sí. Eso, para mí, que lo he aprendido también de mis padres, fundamentalmente de mi padre, yo eso siempre lo he tenido en cuenta, pero a medida que me hago mayor, más todavía. Es verdad. O sea, decir, mira, yo ya no tengo edad de estar aquí con una cutrería espantosa. Exacto. Que de lo feo, de lo sucio, de lo cutre, de... No me mola esto. Exacto. Mira, entonces, por ejemplo, la taza que tienes aquí a tu lado, la taza en la que tú utilizas para tomar tus infusiones, tienes aquí tu preciosa jarra de agua o de infusiones cuando se tercie, pues son elementos bonitos que te hacen más agradable tu día a día porque pasas aquí muchas horas y lo necesitas, igual que rodearte de todos estos rotuladores de colores, los juguetitos que tienes para los pacientes, antiestrés para los pacientes. Claro, todo tiene un porqué y todo debe ser agradable a la vista, al tacto, a tus emociones, a tus sensaciones, ¿no? Claro, para mí todo forma parte del todo y se define con la palabra armonía. Entonces, para mí es muy importante. Yo cuando me vine de Madrid y empecé a trabajar aquí, me costó Dios y ayuda a encontrar este espacio, porque aquí no había edificios de negocios como yo pretendía. Yo pasaba consulta en la clínica Doctor León, al lado del Retiro, en Madrid, que era un espacio maravilloso, y yo buscaba un lugar bonito, con buenas vistas, con verde, un lugar donde no sea bullicioso, donde no hubiera cotilleo de gente que sube y baja, el típico entresuelo con inmobiliarias, con todo esto que es lo que había. Y bueno, ha aparecido este maravilloso edificio. Es un edificio de negocios. Yo lo cogí y pude elegir el despacho que me ha gustado. Y de verdad que es un espacio que me lo ha dicho muchísima gente. Es decir, es que aquí se está súper bien. Es que, no sé, es la luz, es el ambiente, es la... De hecho me preguntan, ¿cómo crecen tantísimo las plantas? Esa planta no hago más que cortarla y cortar.
Sí. Se te ha ido un poco de la... Está enorme, está llegando al techo ya, está preciosa. Exacto. Entonces, bueno, yo pienso que todo es producto de esa armonía y de ese buen Claro, rollo. exacto. ¿Sabes? Y ese es el buen rollo que tenemos que focalizar para nuestra vida. Entonces, otra pregunta que le hago yo a mis pacientes, ¿qué te dices a ti misma que te haga poderosa? Entonces, la mayor parte de la gente, ¿qué hace? Se critica. ¿Con qué vocabulario te hablas? ¿Te hablas en positivo? ¿Te hablas en negativo? Eso es muy importante también. O sea, tenemos que tener en cuenta una cosa importantísima que es el núcleo de la psicología cognitiva. Y es que nosotros nos sentimos según lo que pensamos de nosotros. Primero es el pensamiento, después es la emoción y luego es la conducta. ¿En qué baso mi valor? Si yo pienso que soy una porquería, me voy a sentir como esa porquería y actuaré en consecuencia. Entonces, lo que me digo a mí misma son los pensamientos. Eso es de vital importancia. Debemos de aprender a hablarnos de una forma útil, así nos sentimos mejor y actuamos en consecuencia. Lo que nos decimos a diario, lo que nos condiciona. Y, si soy consciente de que me hablo en negativo, corregirlo en positivo. Tenemos que tener un plan B. Pero eso se hace con ejercicios que se hacen aquí en la consulta continuamente para que esa persona sea consciente. Porque el que tiene la cháchara interna de que soy una porquería 1000 veces dicho, entonces esto ya lo tiene como algo normal, porque a todo se acostumbra uno. Y uno puede llegar a normalizar hasta las cosas más terribles. Porque ya, bueno, pues es normal que sea así, no te planteas un cambio, ¿vale? Bueno, está claro que podríamos seguir hablando de la autoestima, pues varias horas. Es un tema apasionante que, como decíamos en el episodio anterior, es la raíz de muchos problemas, de muchas patologías psicológicas que se derivan después, ¿no? Sí. Pero si te parece, Chus, vamos a terminar y lo vamos a hacer dando unas claves, si quieres, claves para trabajar la autoestima, las más básicas que quieras decir aquí a priori. Pues mira, para empezar, pensar y hablarte en términos positivos y dejar de machacarte. Vale. Ese autosabotaje que todos tenemos fuera, ¿vale? Trabajar la visión de ti misma, lo que soy y mi potencial, que es lo que puedo llegar a ser. No compararme, imprescindibilísimo. Bien. Eso sobre todo. Correr riesgos, atreverte a aprender de tus fracasos. No pasa nada, una cosa sale mal, uno se levanta, aprende y sigue. Pensar en necesitar solo mi aprobación. No tengo que buscar la aprobación de los demás, ni de mis éxitos ni de mis fracasos. Los demás no son responsables de lo que yo haga. Eso implica que me estoy tratando con cariño y con respeto, cosa que es muy importante. Los pensamientos negativos fuera, absolutamente no escucharlos, porque además nuestros pensamientos no son siempre ciertos. Hay veces que pensamos cosas que no son precisamente adecuadas. Los objetivos que nos planteamos y las metas que sean realistas. Tampoco hay que, bueno, quiero ser yo aquí ahora Superman, pues va a ser que lo tienes un poquito complicado, ¿vale? Entonces, metas realistas y empezar con pequeñitos pasos. Vale. Otro tema importante, trabajar sobre la memoria de tus éxitos, de ahí lo que hablabas de las listas, reforzarlos, recordármelos continuamente. Y otro tema muy importante, que es aceptarme y perdonarme, decir adiós a ese pasado que me ha jorobado, a esos posibles lastres, a esas personas tóxicas. Por Dios, fuera, fuera, fuera. Una operación renove importantísimo. Más cositas, bueno, un par de ellas que creo que son importantes, que es hacer críticas constructivas de mí misma para poder aprender y mejorar. Y luego las atribuciones internas de lo que yo voy logrando, que sean también positivas, porque realmente antes veíamos que realmente la autoestima es una cuestión de actitud. Hay bueno, se llama oración de la serenidad, pero está publicada por mucha gente y por muchos ámbitos, donde te dice que hay que aceptar lo que no puedo cambiar y esforzarme en lo que sí puedo cambiar, que es ese potencial.
Oración de la serenidad. Se llama la oración de la serenidad. Realmente, bueno, habla de un Dios entendido como cada uno lo pueda entender, donde dice: Dios, dame valor para cambiar aquello que puedo cambiar, serenidad para aceptar lo que no puedo cambiar y sabiduría para discernir la diferencia. Entonces hablamos de serenidad o tranquilidad y hablamos de valor. Me parece un binomio absolutamente fantástico para poder vivir con pasión y poder disfrutar de la vida, que en definitiva es de lo que estamos aquí. Se trata. Exactamente. Así que emprender ese camino de mejora personal interior yo creo que es un viaje apasionante y debemos de hacerlo todos. Exactamente, todos. Bueno, pues si te parece nos quedamos con esas últimas claves, esos puntos que nos has recomendado para trabajar nuestra autoestima, pero en cualquier caso, que yo creo que es tan básico que convendría que si tenemos cualquier duda, hombre, pues para eso estáis los profesionales. Es lo que decíamos también en el 5º episodio de los podcasts. ¿Por qué ir al psicólogo? Es que es algo tan necesario como nuestro médico de cabecera, ¿no? Exactamente. Me parece totalmente imprescindible porque todos en mayor o menor medida una operación Renove nos viene muy bien. Todos hemos tenido una infancia X, unos padres Y, unas experiencias Z. Y para aprender a conocernos, porque me ha parecido también muy, muy, muy tremendo lo que decías, es que muchas veces no nos conocemos quién somos, cómo respiramos, cómo somos emocionalmente. Eso es tan importante para a partir de ahí ya empezar a trabajarnos, ¿no? Bueno. Es que piensa, ¿cómo vas a aceptarte, a cuidarte y a valorarte si no te conoces? Amiga, claro. Ese es el quid de la cuestión. Entonces a mí me parece básico y determinante que cuides tu autoestima para sentirte más a gusto, más confiada, mejor. En definitiva, vamos, el camino es fantástico. Te harás más fuerte. Bueno, tenemos aquí beneficios múltiples y variados. Apasionante como siempre. Chus González. Pues nada, un placer de compartir contigo nuevamente. ¿Vale? Chao. Venga, hasta luego.